bienvenidos por acá. Mi nombre es Sofía Arrieta y el día de hoy vamos a realizar una entrevista muy especial con don Wilson Raúl Carreño Velasco, que es una persona promotora de la lectura y él proviene de Colombia. Pero queremos que él nos cuente un poquito más, ¿verdad? De dónde trabaja, vamos a ver cuál es su especialidad, ¿verdad? Y algún otro detalle que nos quiera contar. Creo que se van a sorprender. Yo soy ingeniero de petróleos. Sí, con una maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos. Llevo 17 años perforando pozos petroleros. Sí, me desempeño en mi profesión, pero desde que tenía más o menos 14 años empiezo a escribir. Y empiezo a escribir como yo creo que la mayoría empieza a escribir, para mí. Sí, como un ejercicio más introspectivo, pero a la vez como un ejercicio de exorcismo. Yo tenía cosas que necesitaba sacar y afortunadamente encontré mi cable a tierra en la escritura y empiezo a escribir. Sí. Pero yo creo que yo empiezo a escribir porque tenía la costumbre de leer y yo adquiero la costumbre de leer imitando a mis padres. Mis padres no terminaron ni siquiera la secundaria, pero ambos eran muy buenos lectores, cada uno del tema que les gustaba. Entonces era normal que en mi casa hubiera libros y que ellos estuvieran leyendo. Entonces por imitación pues, yo también quería leer. Después de años ya estando trabajando en la industria del petróleo, empiezo a contar historias. Entonces empiezo a tomar esas historias que tengo escritas, empiezo a contarlas frente a mi teléfono, luego frente a una cámara, colgarlas en mi canal de YouTube, empezaron a tener views, empiezo a tener suscriptores en mi canal de YouTube y después ese montón de historias que iba escribiendo terminaron juntándose en un libro que se llama ¿Por qué la luna no sale en la ciudad? Es un compilado de 51 historias. Lo mío es contar historias reales, eso es lo mío. También escribo cuentos, ¿sí? Pero la gran mayoría de mi producción son historias reales y lo que busco es sencillamente generar espacios de reflexión alrededor de esas historias. Wow. O sea, que tiene muchísimos años en esto. En realidad, bueno, muchas de las personas que hemos tenido la oportunidad, de verdad, en estos temas siempre nos cuentan que algo más allá los inspiró y me parece que entonces sus papás fueron el modelo, digamos, a seguir en este tema de empezar a leer, a tener este primer contacto con los libros y seguidamente sus historias también, ¿verdad? Pero, ¿qué sentimientos, en qué espacios se encontraba, digamos, que le inquietó a empezar a escribir, ¿verdad? Yo soy colombiano, sí. Colombia es un país que ha sufrido conflicto armado por mucho tiempo, ¿sí? Aparte de eso, soy de un pueblo que tiene una historia muy particular. Yo hablo de que mi pueblo es un pueblo mágico, pueblo de una historia mágica, porque Contratación hasta 1961 fue un lazareto para recluir enfermos de lepra. Entonces, allá enviaban gente de todo el país a morirse allá, básicamente. Entonces, había mucha historia dura, pero había también una reunión de diferentes culturas. Quienes se encargaban de recibir a estos enfermos de lepra en mi pueblo eran sacerdotes, la mayoría alemanes e italianos, que le daban un gran peso al tema cultural. Estos eran de la comunidad salesiana, entonces impulsaban muchísimo el teatro, la pintura, la música, bueno, las diferentes expresiones artísticas. Entonces digamos que tuve el caldo de cultivo para que esa semilla de la escritura y de la narración se diera en mí. Bueno, nos gustaría mucho saber cómo define usted la lectura, ¿verdad? Primero la lectura y luego el término narración. Desde su perspectiva, ¿qué significa leer? ¿Qué significa narrar? Listo, el proceso de lectura debe ser una experiencia capaz de hacer que la mente vuele. Eso es necesario para que genere en el lector esa necesidad de volar más. ¿Sí? Entonces, eso es lo indispensable. La narración se puede volver un puente hacia eso, hacia la lectura. ¿Sí? Pero la narración pues permite el contacto más íntimo con el público. ¿Sí? Verle los ojos
¿sí? A ese posible lector que cuando lo conoce usted por medio de la palabra escrita, pues no tiene la opción de ver sus ojos, ¿sí? O sentir su tono de voz. Algo que me pasa a mí es que quienes me han conocido contando las historias y luego compran mi libro, me escriben y me dicen, no soy capaz de leer una sola palabra de su libro sin imaginarme su voz contándolo. Sí, entonces, bueno, Claro, ahí se claro. juntan las dos experiencias. La relevancia que tiene la lectura se ve modificada según el contexto social. Sí, claro. Claro, cuando, por ejemplo, creces en un entorno violento, ¿sí? Y lees un libro sobre violencia, sencillamente puedes estar descubriendo cómo otros describen tu realidad. ¿Sí? Mientras que si creces en un país tremendamente tranquilo y te traen un libro que narra las historias de la violencia colombiana, pues puedes estar descubriendo el dolor de otros desde una experiencia completamente ajena, pero no por eso menos fascinante. Correcto. Es como mi forma de ejemplificar esto. Y cómo, a ver, desde su experiencia también, ¿cuál es como el método más adecuado para acercarnos a estas poblaciones? Porque justamente, como le comentábamos, ¿verdad? Fuera de cámaras, nosotros estamos trabajando con poblaciones que se encuentran tal vez en zonas de riesgo o en un estado de vulnerabilidad, y la idea es que ellos no se sientan como, ¿verdad? Como, ay, no, no quiero, que tengan ese miedo de acercamiento a la lectura, sino, ¿verdad? Que ellos sientan algo, pero ¿cómo logro yo captar al público desde su experiencia? Eso, yo creo que la clave y en lo que más se equivoca el sistema es en que hay que llegar con textos sencillos, pero potentes, valiosos. ¿Sí? Y te cuento desde mi experiencia. Entonces, Sí, claro. cuando empiezan el proceso de motivarnos en la lectura en el colegio, empiezan a presentarle a unos libros que con frecuencia resultan tremendamente aburridos. ¿Sí? Y libros en los que, por ejemplo, llevas 50 páginas y todavía no sabes para dónde va la historia. Y normalmente eso pasa, porque no sé cómo sea acá, hablo de mi experiencia en Colombia, pocos profesores leen. Sí. Entonces terminan entregándole libros a sus estudiantes sin ellos conocerlos realmente. Entonces es difícil que alguien que no es apasionado por la lectura apasione a otro a leer. Sí, entonces, creo que el primer paso es construir profesores realmente apasionados. Ese es lo ideal sería que eso no se diera en la escuela, sino se diera en la casa. ¿Sí? Claro. Lo ideal es que si los padres leen, pues seguramente el pequeño se motivará a leer. Nosotros también planteamos esta pregunta porque justamente tenemos esta experiencia de que estos padres de familia no tienen acercamiento a la lectura por distintas razones, ¿verdad? Y el nivel educativo es muy bajo por la zona en la que se encuentran, aunque sí tienen centros y demás, la misma situación de vulnerabilidad dentro del sector donde habitan es muy compleja, entonces puede que esta gente deserte, pero rápidamente de los centros educativos. Entonces pasa que llegan sus padres, no les pueden apoyar en temas educativos, ¿verdad? Porque no hay un acceso, o sea, si yo no sé leer, no puedo ver qué material está trabajando mi hijo, mi hija. ¿Existirá alguna estrategia que más bien sean los hijos e hijas lleven eso a la casa, en lugar de que sea de mamás a papás, como fue su experiencia, sino que sea de abajo para arriba, digo yo? A mí me encantaría poder evidenciar una experiencia en la que los hijos le lean a los padres. ¿Sí? Eso requeriría un trabajo fuerte desde la escuela, Claro. ¿sí? Para que el niño se anime a hacer eso, ¿no? Pero creo que sería fascinante eso. Sí, si lo ve viable, si ve como una oportunidad, excelente. Claro. A ver, pase por aquí. Por completo. Bueno, nos preguntábamos como qué tipo de espacios cree usted o que son como los más idóneos para realizar los procesos de promoción de la lectura. Qué sé yo, desde la comunidad, desde la familia, desde la escuela. ¿Cuál cree que es más viable? Yo lo que creo es que deben buscarse esos espacios donde el llamado a leer se sienta cómodo. Y eso no tiene una fórmula. ¿Sí? Si el lugar en el que te sientes cómodo es en un parque, pues ese va a ser tu lugar. Si lo que te gusta es estar metido debajo de las cobijas con la almohada atrás, soportando la espalda y leyendo, pues ese puede ser el lugar. Porque puede cometerse un error si se le dice al niño que es que el lugar para leer es la biblioteca. Pero si ese no es el espacio que en el momento de iniciar le llama la atención al niño, puede ser que definitivamente ahí se muera la intención de leer.
Claro. Seguramente, si empieza a leer en el lugar donde a él le gusta, ¿sí? Después querrá ir a buscar un lugar donde haya más libros y terminará por iniciativa propia buscando la biblioteca. Entonces, creo que es un poco también como pasa con el lenguaje, tiene que darse de forma natural, se va construyendo. Sí, creo que debe ser de esa forma, es como yo lo veo. Y, ¿verdad? Volviendo al tema de poblaciones en riesgo social, quizá, ¿cuáles son las estrategias que usted ve más, no sé, como las que le hayan servido en su experiencia? Porque, digamos, podemos partir de que sí, les podemos llevar libros, y justamente lo que mencionaba esto, ¿verdad? Que tal vez textos fáciles, pero que lleguen a la población, pero digo que a uno siempre se le viene algo a la mente, y esta estrategia no puede faltar ahí. Bueno, yo considero en esta parte que es fundamental sentirse identificado ahí. ¿Sí? Es como empezar por lo fácil de digerir. ¿Sí? Entonces, si hay algo que de alguna forma lo sienta yo como propio de mi entorno, Claro. ¿sí? Que me permita ver, bueno, mi comunidad de cierta forma hace parte de esta historia. Eso fácilmente puede hacer que atraiga. Luego se puede jugar con otras cosas, ¿no? Con fantasía y con otras cosas, pero creo que eso puede ayudar. En esos entornos sociales complejos, normalmente los niveles de madurez se logran más rápido, ¿sí? Por la dureza del entorno. Entonces hay que pensar un poquito en eso y darse cuenta que los niños que de pronto se crían en otros entornos pueden estar esperando cuentos de hadas cuando de estos entornos tan difíciles tal vez ya no estén para eso. Correcto. Bueno, no sé si, por ejemplo, bueno, en mi caso yo siento que la fantasía para mí ha sido indispensable, es lo que me ha capturado, aunque irónicamente el libro que me motivó a leer nuevamente fue el de una escritora costarricense que trabaja temas reales. De hecho, tuvimos la oportunidad de conversar con ella, doña Lara Ríos, y ella nos comentaba que todo lo que está escrito en su libro, o sea, fueron historias reales. Entonces yo les decía, qué increíble, porque a mí me encanta la fantasía, pero lo que me cautivó a volver a leer y apasionarme por la lectura fue un texto de la vida real, pues. Ella hasta nos comentaba, ¿verdad?, que el tema de las boletas y todo, porque es dirigido a uno de sus hijos, ¿verdad?, era real, 100% real, ahí no había nada de eso. Entonces creo que, pues sí, como que hay el tema como que se me viene a la mente. Pero no sé si por ahí vos tenés alguna otra preguntita. Creo que de este espacio nos gustaría también rescatar alguna experiencia que le haya quedado, digamos, porque vemos que tiene su libro por acá, muy importante. ¿Alguna experiencia que le haya marcado a usted como narrador, como escritor, que quiera rescatar en este espacio? Este libro me ha regalado cosas muy bellas, muy bellas. Para empezar, yo en mi proceso de escritura no imaginé estar escribiendo para niños ni para adolescentes, siempre pensé en adultos para mi lectura. Pero el primer libro que yo entregué personalmente, yo se lo entrego a la hija de mi profesora de 3º y 4º grado. Una mujer que fue un amor con nosotros como profesora. Cuando yo sé que la hija de ella pidió un libro, entonces yo me voy a entregárselo. Ya se han vendido libros míos, pero se enviaban por correo. Este era el primero que yo entregaba personalmente. Wow. Voy a entregarlo y ella me pide que le ponga una dedicatoria y que se lo firme. Me temblaba la mano porque nunca nadie me ha pedido que le firmara un libro. Y yo sé que ella es una lectora asidua. Así que una semana después le escribí preguntándole qué le pareció mi libro. Entonces me respondió, no he podido leer nada. Entonces, ¿por qué? Yo no, imagínese que tan pronto usted se fue, mi hija mayor, que tendrá unos 12 años tal vez, me dijo, ese libro lo quiero leer yo primero. ¡Wow! Sí, entonces algo que ella me decía, mira, cuando mi hija empieza a leer su libro, yo soy consciente que hay muchos temas que yo pensaba o quería creer que mi hija no manejaba. Pero leyendo su libro es evidente que sí, y eso me obligó a sentarme y tener charlas profundas sobre algunos temas con ella. Y eso me hizo recordar que cuando todavía no había lanzado el libro, yo le envío el texto a un amigo que es bastante duro en su crítica para que me dé su opinión. Y luego leerlo me dice, mire Wilson, yo creo que su libro puede servir mucho para promover la lectura. Y yo le digo, ¿por qué? Él se llama Eisenhower. Entonces digo, ¿por qué Eisen? Entonces me dice, mira, porque
pasa mucho en la escuela que a uno lo hacen cogerle fobia a la lectura por el tipo de textos que le dan, muy grandes, que uno cree que nunca los va a acabar, uno está acostumbrado a leer, y es como si usted el primer día que se monta a una bicicleta le dicen, vamos a dar un recorrido de 200 kilómetros, no, pues va a odiar esa bicicleta. Entonces dijo, pasa algo con su libro, que es un compilado de 51 historias, que uno se lee 2 páginas y ya leyó una historia completa. Y cuando lee esa historia completa quiere conocer otra. Y cuando se da cuenta terminó 51 historias y ya se ha leído un libro completo. Ya sabe que puede leerse un libro completo y ahora quiere un libro más grande. ¿Sí? Claro. Y bueno, esa experiencia la he tenido con mi libro. Hay otra cosa, digamos, que es fundamental en el tema de mi libro, y es que mi libro surge como una opción para conseguir recursos para una fundación que apoya estudiantes universitarios que están en peligro de deserción. Entonces, pues yo normalmente le digo a la gente cuando quiere el libro, bueno, pues leyendo mis historias usted está ayudando a transformar vidas. Claro. Y eso pues me llena de mucha satisfacción. Claro. ¿Tenés alguna pregunta por ahí? Sí, bueno, creo que a mí me gustaría retomar un poco sobre, bueno, usted comentaba que principalmente el primer error que se comete cuando trata uno de incentivar a alguien a la lectura es eso que uno no, bueno, esa persona no siente la pasión por la lectura, como muchos profesores a nivel mundial creería yo. Entonces, ¿qué otras destrezas, aparte de la motivación y el amor hacia la lectura, cree usted que debería tener una persona que quiere promover la lectura en, qué sé yo, niños, adolescentes? Bueno, pues tiene que convertirse, ¿sí?, en un personaje en el que se haga evidente que los libros lo han hecho valioso. Sí, entonces, por ejemplo, yo los pocos profesores que recuerdo que leían cuando estaba en el colegio, pues eran personas con las que podía tener conversaciones que me ponían a volar la imaginación y que se atrevían a decir cosas más irreverentes, de pronto más pícaras, que entendían que yo estaba en un momento de la adolescencia en la que pues quería escuchar ese tipo de conversaciones y ellos me brindaban eso y con frecuencia soltaban por ahí la pildorita de que eso lo aprendí en tal parte. ¿Sí? Wow, claro, claro. En realidad, bueno, sí. Ahora que yo lo pienso, de las docentes que a mí marcaron la historia fue mi docente de primer grado, y es que es increíble el amor que ella tenía por lo que hacía. No solo en temas de promoción lectora, en todo en general, pero aquí hablando del tema de promoción lectora era impresionante. O sea, a ella le presentaba un libro a uno y ya lo quería leer sin haberlo leído. O sea, como si haber tenido un acercamiento o al autor o siquiera a la portada, porque en ese momento no está en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y hay diferentes maneras de promover la lectura, digo yo, sin necesariamente leer las letras. O sea, es como un tema también visual. Y no sé si por ahí quiere como hablar un poquito más de eso, porque yo digo, no es necesario las letras, pero ¿qué más podríamos utilizar como herramienta para la promoción de lectora? Más allá de las letras, que no es que no sean importantes, son muy importantes, pero ¿qué otros medios podríamos rescatar? Si la costumbre de leer, digamos, todavía no se ha generado, puede ser que oír la lectura de otros muy bien hecha pueda generar esa necesidad de conocer más, ¿sí? Leerle una parte y dejarlo con las ganas de, si quiere más, pues sí, esperemos en algo así por ese estilo. Hay otra cosa, y es que con frecuencia cuando se habla de lectura se cree que se está peleando con las nuevas formas de comunicación, ¿sí? Redes sociales, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que al contrario lo que hay que hacer es aprovechar esos espacios, ¿sí? Seguramente en Facebook no van a querer un libro completo, ¿sí? Pero sí, por medio de esta red empiezan a conocer frases muy, muy potentes de un libro completo. Tal vez decidan en un momento dejar quieto el celular y buscar ese libro para entender de dónde salen esas frases llamativas. Entonces creo que hay que ser un poquito ingenioso en ese tema para aprovechar eso que creemos que está compitiendo con el tiempo que se dedica para la lectura y más bien usar esos medios masivos para atraer hacia la lectura siendo muy imaginativos, ¿no? Porque ahí hay que ser, bueno, hay que poner, digamos, en el asador toda la carne para que podamos atraer a las personas a la lectura. Sí, claro. A lo largo de nuestra investigación nos hemos dado cuenta que la oralidad es una forma en la que atraen hacia la lectura inicialmente.
Es como un primer toque y ahí es donde los incentivan como a leer y a leer y a leer más. Sí, en muchas partes nos invitan a contar para motivar a leer. ¿Sí? Correcto, correcto. Yo, me parece un poco curioso eso, ¿no? Pero sin embargo, yo lo que hago en esos casos es, digamos, partiendo del ejemplo. Y mi ejemplo es decir, venga, yo empecé escribiendo, luego empecé a contar y luego me convertí en un escritor. Y la forma de poder, digamos, mantener mi mano caliente para escribir es también leer permanentemente. ¿Sí? Y leer diversidad de estilos de escritura. Para de esa forma también alimentar Claro. mi imaginativo. Claro, Eso es- claro. Es perderle un poquito el miedo también como a explorar nuevas áreas, porque estamos... Sí, sí, claro. Hay cosas que escribo hoy que tal vez hace 10 años no me atrevía o podía llegar a sentir incluso que no estaba en condiciones de escribirlo. Entonces uno va cogiendo como cancha, el músculo literario también se va fortaleciendo y empieza uno a arriesgarse a cosas un poco más complejas. Yo no sé si tenés otra pregunta, pero a mí me gustaría, uno, que le deje una invitación a todas esas personas que tienen una intención de promover la lectura, y dos, de repente que nos cuente alguna historia suya, porque yo no he leído el libro y ya lo quiero escuchar, digamos. Entonces, tal vez sí, ahí a la cámara les puede como mandar un mensaje a esas personas, porque esperamos llegue a muchísima gente que ya es promotor de la lectura o tiene la intención de serlo. Listo, la invitación para leer es muy sencilla. Leer te quita lo pendejo y te lleva a volar muy lejos. Es así de sencillo. Yo no he encontrado una forma más barata de aprender que leyendo. Esta es la forma más barata con la que he aprendido. Claro. Entonces, si es barato y me aprovecha, pues lo utilizaré. Y eso es lo que he encontrado en la lectura. Contarles una, bueno, Sí. voy a contarles una que no está acá, Uy, una que no está en mi libro y que una exclusiva. es muy muy importante para mí porque esta es el micro relato que me trajo a Costa Rica. En serio. Así, Pues bienvenido. así conocí todo este mundo del Festival Puro Cuento. Es un micro relato y empieza diciendo que el capitán de los bomberos llegó a la casa que estaba envuelta en llamas. Con una patada derribó la puerta, ingresó hasta la sala y la encontró acostada en el sillón. La tomó en sus brazos, la sacó ya en un lugar seguro. Le preguntó, ¿qué pasó? Ella lo miró a los ojos y le respondió, no sé, estaba en llamas cuando me acosté. Karina era una mujer ardiente, muy ardiente. Entonces, cuando dice, bueno, ¿y de dónde sale eso? Bueno, pues ese es el producto de leer como agua para chocolate. ¿Sí? Y de escuchar a Charly García. De ahí sale esa historia. Entonces, dos cosas que son importantes para mí. La lectura, que la encontré en ese libro, de una historia fantástica, muy bien escrita. Y en un autor musical, que también me genera inquietud literaria. Y pues ahí termino escribiendo esto. Claro, claro. Igual si nos puede por ahí también compartir su nombre completo, sus redes sociales, ¿verdad? Para que le quede a todas estas personas que se interesen en lo que nos ha contado y también lo que pueden ver ahí. Claro que sí. En YouTube, en Facebook, en LinkedIn me encuentran por mi nombre completo. Wilson Raúl Carreño Velasco. En Instagram me encuentran como Wilson Raúl CV de Carreño Velasco. Así me encuentran en Instagram. Excelente, yo creo que estamos súper agradecidas con este espacio. En realidad nos dejó una chispita más, ¿verdad? A seguir haciéndolo mejor por ese trabajo, también por seguir siendo promotoras en nuestros espacios. Nosotras estamos en distintas carreras, además de ser educadoras de preescolar. Estamos en el área, bueno, en mi caso, en la administración de la educación no formal, y esto nos amplía muchísimo, ¿verdad? Y nos lleva a muchos espacios, lo que me invita desde su parte es a seguir haciendo el cambio, la transformación. O sea, somos voceros, somos capaces de transformar desde donde nos encontremos. Creo que eso es muy importante. No es necesario ir por todo el mundo, sino desde donde estoy puedo hacer la diferencia. Esto es una clara invitación a todas las personas a que se les meta el gusanito de la lectura y que inicien por este camino, que es maravilloso y como muchas personas han dicho, es una forma de viajar por muchos mundos. Como me decía alguien, ¿quieres ir a la playa? ¿Quieres ir al bosque? ¿Quieres ir a un mundo de fantasía? Lee un libro. ¿Qué tal que con ese gusanito de la lectura
les llegue el de la escritura y terminen influenciando a mucha gente. Yo digo en una de mis conferencias que este es un viaje muy corto y pronto no seré más que recuerdos, y quiero que en esos recuerdos que queden de mí, pues queden espacios de reflexión capaces de generar transformaciones en diferentes entornos. Pues crea que aquí lo vamos a recordar en Costa Rica. Yo sé que ya tienen las puertas abiertas por acá, pero también yo creo desde Sofía Arrieta quedan las puertas abiertas cuando regrese aquí al país, muy motivadas y motivarles a los demás también a que seamos parte de ese cambio. Se empieza desde lo más pequeño y aquí hay una muestra de ello. Desde pequeño tuvo una motivación y miren hasta dónde ha llegado. Hay una cosa que no he dicho, mira, cuando yo reviso, bueno, ¿qué hizo que yo terminara, a pesar de, además de ser ingeniero y de trabajar en mi profesión como ingeniero, claro, escribiendo, contando historias, haciendo todo esto? Y definitivamente fue la atención que me pusieron mis padres cuando era niño, en que le dieran importancia a lo que a mí me gustaba hacer. Cuando decidí cantar, el primero que me dijo, venga, yo quiero tener su voz grabada, fue mi papá, y lo grabó en un cassette y lo guardó en su mesita de noche hasta el último de sus días, y yo sabía que eso era importante para él, ¿sí? Y cuando yo recuerdo, yo tuve compañeros infinitamente más talentosos que yo, pero no les prestaban atención. Entonces, la primera atención se tiene que prestar en la casa. Los padres tienen que ser conscientes de esas habilidades que tienen sus hijos y no de las que ellos quieren que tengan. ¿Sí? Si les prestan atención, si son capaces de descubrir eso que realmente apasiona a sus hijos, tal vez se ahorren muchas citas de psicólogo. Totalmente de acuerdo. No, en definitiva creo que, bueno, y nosotros lo hemos vivenciado desde los espacios de educación preescolar, la primera atención en la casa, lo que consideramos como familia, ¿verdad? En nuestro espacio más cercano, lo que se podría pensar que es el espacio más seguro, ¿verdad? Concordamos, el apoyo es vital, ¿verdad? Y ojalá que sea un espacio seguro para todos. Sabemos que hay distintas realidades y demás, pero en un mundo ideal, ¿verdad? Queremos que sea así. Pero bueno, muchísimas gracias de verdad por el espacio, porque de verdad todo esto es para crecimiento. Esperamos también poder aportarle en su debido momento y pues muchísimas gracias. Sí. Así es, muchas gracias. Forget